A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR vespertino en su primera edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Víctor Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El panel de expertos internacionales independientes de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad, integrado por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina y el profesor Irwin Colter de Canadá, instó a la Corte Penal Internacional a avanzar con el caso de Venezuela. Los especialistas señalan que corresponden anunciar en el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, luego de que el 2 de julio la Sala de Cuestiones Preliminares rechazara el pedido de control judicial realizado por la administración de Nicolás Maduro, por considerarlo improcedente, y que la declaración del exfiscal Fatou Bensouda indicando haber llegado a una conclusión sobre el examen preliminar. En otras noticias, el médico infectólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, advirtió que Venezuela es el país de la región con menor cobertura contra el COVID-19 debido al bajo porcentaje de vacunación. Valenzuela aseguró que en el ritmo actual de inmunización no se puede alcanzar las metas planteadas por el Estado. En ese sentido, la doctora Valenzuela insistió en que las personas deben mantener las medidas de bioseguridad. Estas protegen incluso de la transmisión de la variante Delta. Por su parte, el secretario de la Academia de Medicina venezolano, Uniadis Urbina, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que no han recibido la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, porque el organismo conserva la memoria inmunológica entre 3 a 4 meses. El mismo laboratorio Gamaleya, productor de la vacuna Sputnik V, dijo que bueno, que se podía esperar 3 meses. Entonces hay mucha angustia porque hay mucha gente que ya pasó el límite de los 3 meses o ve que se está acercando a los 3 meses y no los han llamado para ponerse la vacuna. ¿Qué sucede? No se pierde. Nosotros tenemos en el organismo lo que se llama la memoria inmunológica. Una vez que recibe la primera dosis de una vacuna, el organismo responde, hace una producción de anticuerpos que así se pase la fecha recomendada para poner la segunda dosis, no se pierde. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor la respuesta, en vez de llegar a un 90% de protección, puede ser que llegue 70, 80, nadie lo sabe todavía. Pero no hay problemas en que se tarde un poco más. Lo ideal es ponérselo en la fecha recomendada. Por su parte, el director de Salud Global Universidad Internacional de la Florida, Carlos Espinal, reiteró este lunes que las vacunas son la mejor estrategia para combatir el COVID-19, incluyendo la variante Delta. Tienen un poco de reducción en la efectividad contra la variante Delta, pero sin embargo siguen siendo la mejor estrategia para poder controlar la dispersión de este virus. Recordemos que la variante Delta es supremamente transmisible, tanto como la varicela y muy cerca al sarampión, que son los 2 virus de mayor transmisibilidad en el mundo, y que a pesar de esto, el 99.9% de las muertes que tenemos hoy son en no vacunados y una proporción muy pequeña del 0.1%, 0.2% de personas vacunadas. En otras noticias, decenas de venezolanos se han quedado varados en España producto de la suspensión de los vuelos de la aerolínea Plus Ultra, luego de que el viernes el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunciara que iniciará una investigación que puede derivar en sanciones. El señor Daniel Dipólito, pasajero de la línea aérea quien acudió al consulado de Venezuela en Madrid, se preguntó por qué seguían engañándolos con la versión según lo cual no podían viajar a Venezuela por un problema con el COVID. Lo extraño de todo esto es que nos siguen aplicando lo del COVID cuando Estambul está viajando a Caracas, y me parece ilógico y no tiene sentido de que si el COVID es de España para viajar a Venezuela, si yo me voy por Estambul y estoy en Madrid, me lo voy a llevar para Estambul y nuevamente lo voy a llevar para Venezuela. Entonces, ¿por qué nos siguen diciendo eso, engañándonos? Que tienen un problema
con la broma esta Delta, lo del COVID, cuando totalmente falso. Si ellos tienen un problema político no, o sea, un problema entre la aerolínea y no sé qué, pues que nos digan realmente o nos coloquen en un vuelo que necesitemos para podernos ir. En otras informaciones, las primarias para definir el candidato opositor para la gobernación del estado Táchira se realizará el próximo 12 de septiembre, informó este lunes Daniel Ceballos. Juvenil, estudiantil, productivo, académico, agropecuario, transporte, inmobiliario, comunicacional, eclesiástico y productivo, quienes garantizarán un proceso primario que nos permitirá unificar esfuerzos de cara a la elección del 21 de noviembre, dijo. Ceballos se medirá ante Lady Gómez en unas primarias para los tachirenses que elijan a un candidato unitario para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Con esta noticia pasamos al ámbito internacional. Chile confirmó este lunes 4 casos de transmisión comunitaria de la variante Delta, un escenario que ha preocupado a las autoridades y las ha llevado a descartar que el país haya alcanzado la inmunidad de rebaño, pese a lo sostenido retroceso de la pandemia en las últimas semanas. La inmunidad de grupo depende de 2 factores. Uno es que la tasa de inmunización sea alta, y eso lo cumplimos. Y el otro es que la potencia del virus, afirmó el ministro de Salud, Enrique París. En total, hay 59 casos confirmados en el país de la variante Delta, la de mayor contagiosidad, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de los cuales 55 están relacionados con viajeros y 4 son de transmisión comunitaria. En otras informaciones, Cuba confirmó este lunes un total de 9.279 nuevos casos COVID-19 para un total de 403.622 contagios desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros diagnósticos en el país. El parte diario del Ministerio de Salud Pública notificó el fallecimiento de 68 personas en las últimas 24 horas debido a la enfermedad y se acumula hasta la fecha 2.913 decesos. China informó este lunes de 55 nuevos casos de coronavirus de transmisión local. El brote de la variante Delta de rápida propagación ya llegó a más de 20 ciudades y más de una docena de provincias. Los gobiernos locales de las principales ciudades, incluidas Pekín, realizaron el test a millones de residentes, al tiempo que acordaron recintos residenciales y pusieron en cuarentena los contactos de personas infectadas. En la ciudad de Suzhou, en la provincia de Hunan, ordenó este lunes a más de 1.2 millones de personas que permanezcan en casa bajo un aislamiento estricto durante los próximos 3 días, mientras se lleva a cabo una campaña de test y vacunaciones en toda la ciudad. Indicó un comunicado oficial: la situación sigue siendo sombría y complicada, dijo el gobierno de Suzhou. Entre tanto, la incidencia de 14 días en Portugal sigue mejorando y bajó de los 400 casos a 100.000 habitantes, aunque el país empezó la semana con un repunte de los hospitalizados, tanto en planta como en cuidados intensivos. Según un último boletín de la Dirección General de Salud, la incidencia a nivel nacional pasó de los 419.2 casos el pasado viernes a 394.6 este lunes, ya superando el pico de la cuarta ola impulsada por la variante Delta. Mientras tanto, en España, la variante Delta de coronavirus sigue propagándose por la península ibérica y representa 77% de los casos detectados, llegando a superar el 80% en la mayor parte de las comunidades. Así lo consta en una nueva actualización de la situación epidemiológica de la variante SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés de salud pública en España, elaborado en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. La secretaria de Estado de la Cartera de Salud de España, Silvia Calzón, reiteró que el objetivo del gobierno es inmunizar a la mayor parte de la población para evitar la aparición de nuevas variantes del COVID-19. Y debe ser el objetivo de todas las naciones es vacunar lo antes posible y alcanzar las coberturas más altas de población en cada una de las cohortes de edad. Solo conseguir el nivel de circulación del virus nos salva de la aparición de nuevas variantes que puedan tener un potencial impacto. En otras noticias, el Senado de Estados Unidos terminó de redactar el domingo una primera propuesta del ambicioso plan para la infraestructura promovido por el presidente Joe Biden, que ahora deberá ser sometido a enmiendas antes de votarse en pleno.
Tras un inusual fin de semana de trabajo y jornada maratonías, el líder de la mayoría democrática en la Cámara Alta, Clark Schumer, anunció que el texto ya está completo y que espera que se voten las enmiendas y apruebe la proposición de ley en cuestión de días. Miembros del grupo bipartidista por sus esfuerzos. No hemos hecho un gran proyecto de ley bipartidista de esta naturaleza en mucho tiempo. El proyecto de ley de infraestructura bipartidista está diseñado para actualizar nuestra infraestructura para un nuevo siglo, y ese es un logro significativo. Creo que el Senado puede procesar rápidamente las enmiendas relevantes y aprobar este proyecto de ley en cuestión de días. En economía, el economista Ángel Alvarado notificó que una cesta alimentaria en la parroquia Petare, Estado Miranda, tuvo el precio de $26.82 o 107,000 bolívares en la última semana. Esta canasta alimentaria está comprendida por 8 productos básicos, entre ellos harina de maíz, café, azúcar, huevos, arroz, aceite, carne y queso blanco. Por su parte, en el estado Zulia, los maravinos fueron sorprendidos este lunes por el aumento del pasaje en los autobuses a 2 millones de bolívares. Desde la semana pasada, algunas líneas de transporte en el estado Zulia habían advertido que el eventual aumento del mismo. Usuarios del transporte público de inmediato manifestaron su inconformidad con el incremento del pasaje, el cual consideran un atentado más contra su bolsillo. Y así pasamos a los deportes. El tenista alemán Alexander Zverev se colgó este domingo la medalla de oro en la categoría individual masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras imponerse al ruso Karen Khachanov por 2-0. En 1 hora y 19 minutos, el alemán, el primer campeón olímpico de su país en este deporte, se llevó la primera manga tras romperle el servicio en 2 ocasiones al moscovita, que solo pudo salvar uno de los 3 puntos del break a los que se enfrentó en los 50 minutos que duró el primer set. En otras noticias, el defensa Giorgio Chiellini firmó un nuevo contrato de 2 años con la Juventus, anunció el lunes el club de la Serie A, unas semanas después de que el capitán italiano llevara a su país a la conquista de la Eurocopa 2021. El veterano defensa firmó un contrato que termina en 2023, contrariamente a las primeras informaciones en Italia, que decían que estaba dispuesto a llegar al acuerdo hasta el Mundial 2022 de Qatar, que se disputará en noviembre y diciembre del próximo año. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.